Hola Caterina, hola María Fernanda, ¿cómo están? Esperando que sea la hora y ya un ratito empezamos. Me alegro de verlas en el chat. Giovanni también, los madrugadores, ¿no? Jorge Alfredo, hola. Diego. Bueno, veo que se va incorporando la gente. José Luis, Gerson, hola. Bueno, muy buenos días para todos. Les agradezco mucho su puntualidad el día de hoy. Vamos a seguir entonces con nuestro ciclo de Open Knowledge animado por nuestro Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, con la segunda conferencia del profesor Mario Waits, que pues ya ustedes ya conocen, ya es muy famoso dentro del posgrado. Entonces, por esta misma razón, no volveré a hacer la presentación del profesor Mario. Sin embargo, yo no dudo que se unieran a mí para darle una muy bien bienvenida en esta mañana en este Zoom. Y profesor Mario, pues ya el piso es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Si hay arepas, incluso me animo y me acerco por Colombia, sin problema. Oye, veo que hay un alumno que pregunta a la coordinación dónde deben remitirse los ensayos. Bueno, me imagino que ahora Pierre o alguno de los coordinadores ya les comentan. Bueno, contento de estar con ustedes. Es la segunda y última conferencia mía. Recuerden que mañana tienen otro profesor. Y aprovechando que yo en el Banco Mundial veo temas no solo de deuda, sino también de economía internacional para directivos, también recuerden que soy el único de los cuatro que, aparte de hablar de deuda, que hoy vamos a hablar bastante de deuda, abordo con ustedes otros temas, ¿no? Hoy hablaremos, si tenemos tiempo al final, de Milei. No sé si les interesa el tema. Acá en España causa furor el tema de Argentina. Primero no entienden cómo, siendo un país potencialmente rico, con vacas, petróleo, litio, gente, bueno, que no es tonta, es tan desastroso, ¿no? Y es cierto que Argentina pasó de estar dentro del país más rico del mundo hace 70 años a ser de los más pobres, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, y veo que Giovanni está contestando ahora el tema de los trabajos. También decirles perdón, que Pierre está contestando el tema de los trabajos. También decirle que a Pierre le dejé tres documentos, que en la parte de deuda está muy bien, más técnicos, ¿no? Porque esto es más general, sobre deuda externa de América Latina, componentes de la deuda, aunque hoy voy a hablar mucho en clase, para los compañeros que quieran darle un perfil un poco más técnico al informe, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a seguir con la metodología que funcionó también el otro día, de cada tanto hacerles preguntas en abierto y que ustedes participen, pues ya saben que estas conferencias magistrales hay dos metodologías. O el profe habla 1 hora y 40 y luego hay preguntas, que eso es más limitado, o lo hacemos distinto, vamos haciendo preguntas, interviniendo todo el tiempo, y eso lo hace más dinámico, ¿no? Bueno, entonces, vamos a
continuar con los temas de deuda, ¿cuáles son los temas que preocupan al Banco Mundial a mediano y largo plazo? Lo dije, el primero es la distribución de la renta. ¿Crecer automáticamente hace que los pobres sean menos pobres o no? ¿Cómo se distribuye la renta, la tarta entre ricos, clase media y pobres? Ese es un tema que preocupa. Segundo tema, el envejecimiento de la población. Si somos un mundo de viejos, va a caer la productividad, va a caer el consumo y un tema que vamos a hablar hoy, que en España preocupa mucho, el futuro de las pensiones. Sabéis que en Europa tenemos un sistema de jubilación distinto al de América Latina, que es un sistema público de reparto. Sí, hay gente que tiene pensión privada, pero son pocos, no es como en América Latina, donde el tema de la capitalización está más masificado. Y hay un problema, si hay pocos bebés, que hay muy pocos, acá en España hay más perros que bebés. ¿Ustedes creen que hay un trade-off entre tener un perro y tener un bebé? Lo digo porque mis hijos que tienen 30 y algo tienen un perro, pero ningún bebé. Y veo cuando salgo a pasear con el perro, que es muy simpático, se llama Doctora Croqueta y es un pug, que veo muchos perros y ningún bebé. Entonces aquí en Europa está un poco de moda para la gente joven, básicamente, tener perros pero no tener bebés. Entonces vamos a hablar del tema demográfico, porque si la gente no tiene hijos, significa que no hay gente que cotice. Y si hay muchos viejos, las pensiones que son públicas se van a colapsar. Otro tema importante, la cuarta revolución industrial, la llegada de la inteligencia artificial, que hemos hablado bastante el otro día. Otro tema tiene que ver con el cambio del modelo energético, básicamente, que recuerdan que estamos hablando de los fósiles, carbón, petróleo y gas, que va a ser reemplazado por el agua, el viento, el sol y el hidrógeno, tema que en Colombia debe preocupar, porque Colombia es un país que tiene mucho fósil, mucho petróleo, mucho carbón, me imagino que generará cierto debate interno. Y luego el tema de la deuda, que es el que voy a hablar hoy, que es un tema, curiosamente, que no nos ha preocupado en los últimos años. Ustedes vieron que nadie habla de la deuda, ni interna ni externa. Sin embargo, al subir los tipos de interés, al crecer menos la economía por la coyuntura económica, mucha gente se pregunta, el tema de la deuda que asoló América Latina en los 80, recuerden que América Latina en los 80 se conoce como la década perdida, ¿podría volver? De eso vamos a hablar hoy. Entonces, básicamente en Europa, básicamente los indicadores que hay que mirar para ver si un país tiene un problema de le va bien o le va mal, el primero es el Producto Interior Bruto, cuánto crece la economía. Básicamente es la suma de bienes y servicios, comida, ropa, coches, servicios. ¿Cuáles serían servicios? Bancas, seguros, bares. Cuanto más se produce, mejor. ¿Cuál es el límite que en el análisis de riesgo país se considera bueno? ¿Cuánto tiene que crecer un país? Básicamente el límite es 2%. Si el país crece por encima del 2, está bien, y si crece por debajo del 2, está mal. ¿Y cómo se llama en economía? Pregunto al chat, voy a empezar a preguntar pronto, aunque están medio dormidos, me imagino, cuando el Producto Interior Bruto cae durante 6 meses consecutivos. Cuando las ventas o la producción cae, pregunto al chat cómo se llama eso en economía. Muy bien, recesión, ¿no? Y la recesión es mala porque significa que somos más pobres. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento que hay que mirar es la inflación, el aumento de los precios. Y como les conté el otro día, una inflación baja es buena y una inflación alta es mala. ¿Cuál sería la inflación tope? En Europa, 2%. Pero en los países de América Latina como Colombia, la inflación mínima para que el país esté bien sería 5%. Por ejemplo, Colombia, que es un país que nunca ha tenido inflación históricamente, yo me acuerdo con envidia, cuando yo trabajaba en el Fondo Monetario, todos estaban con hiperinflación y Colombia no. Sin embargo, ahora ha subido en los últimos años la inflación. O sea que si un país de América Latina tiene una inflación superior al 5%, ya se considera un indicador negativo. Y en España o en Europa, por encima del 2, ya es negativo, ¿no? Entonces, ese es otro indicador que tienen que mirar. Otro indicador importante, y enseguida voy al indicador de deuda, estoy haciendo una introducción, es el paro o el desempleo. ¿Ustedes saben que España es el líder europeo del paro? ¿Es el país con más desempleo? ¿Alguien sabe cuánto es la tasa de paro en España? Seguramente para ustedes será un poco difícil. 12%. Muy bien, 12% que es la más alta. El promedio en Europa, Eurolandia, le llamamos nosotros, será un 7%.
Pero recuerden que no puede haber un desempleo del cero. Siempre la tasa mínima de desempleo puede ser un 3%. ¿Por qué? Porque siempre hay gente. ¿Cómo se mide el desempleo? Una encuesta telefónica y te preguntan, ¿estás trabajando? Si vos no estás en edad de trabajar y sos un bebé o un viejo, no podés estar en desempleo. Si estás en edad de trabajar y estás buscando trabajo, te preguntan, ¿hace cuánto tiempo que buscas trabajo? En Europa, si buscas trabajo hace 6 meses, estás en desempleo. Pero no puede haber un desempleo de cero, porque siempre hay gente que se cambia de región o se cambia de trabajo. ¿Qué habría que hacer para que baje el paro? Que la economía crezca. Cada 1% que crece la economía, el desempleo baja. ¿Eh? Veo que están mandando la asistencia, chicos, para que ya lo vayan haciendo. Así completamos la burocracia. Entonces, la pregunta del millón, ¿por qué España tiene tanto paro, tanto desempleo? Porque tiene una economía basada en dos ingredientes que son poco productivos, la construcción y el ladrillo y el turismo. Piensen que mucha de la gente que trabaja en el ladrillo y en el turismo tienen baja cualificación, baja productividad y además son actividades estacionales. ¿Qué quiere decir estacionales? No trabajás como la banca, la industria o el seguro todo el año. Periodo sí, periodo no. Quiere decir que si España tuviera una economía más basada, no en el turismo y en el ladrillo, sino en la robótica, en la educación, en la innovación, en la tecnología, tendríamos menos paro y mejores salarios. Y de hecho les digo, yo he vivido en todo el mundo, viajo mucho, pero para mí España es el mejor país para vivir, excepto por dos temas. Uno es, hay mucho desempleo y segundo, los salarios bajos. América Latina, hoy vamos a hablar, hombre, es agradable, Colombia, qué duda cabe, que es muy lindo, pero tiene una serie de problemas. Hoy vamos a hacer un listado por los ejercicios de puntos fuertes y puntos débiles de América Latina, ¿no? Y evidentemente América Latina tiene muchos más problemas que Europa, ¿no? Pero dentro de Europa yo le diría que España es un país bastante agradable. No por nada es el segundo país más turístico del mundo, después de Estados Unidos, en número de visitantes. Por cierto, cabeza a cabeza con Francia. El año pasado han venido a España 81 millones de personas, ¿no? Entonces, lástima que tiene tanto desempleo y tiene salarios tan bajos. Bueno, entonces, en el tema de la deuda, en los últimos años, ¿cuáles son? Bueno, voy a los indicadores de deuda, disculpen. Básicamente, el primer indicador de deuda que tienen que mirar es el déficit fiscal. Por un lado, el gobierno gasta y por otro lado, recauda impuestos. La diferencia entre lo que el gobierno gasta y recauda se llama, en economía y en finanzas públicas, déficit fiscal o déficit público. Lo que dice la teoría macroeconómica es que es muy peligroso que el déficit fiscal supere, atención, el 3% del Producto Interior Bruto. O sea, que los gobiernos tengan un poco de déficit no pasa nada, a los políticos les gusta gastar, pero tiene que ser moderado. Si es muy superior al 3%, es malo. Ahora voy a preguntarle al chat si alguien sabe por qué tener un déficit fiscal es malo, por qué gastar más de lo que recaudamos puede ser malo para la economía. España, por ejemplo, tiene un déficit fiscal casi del 5%. ¿Y eso cómo se corrige? ¿Gastando menos o recaudando más? Pregunto al chat, ¿por qué en economía es malo tener un déficit público alto, gastar mucho y recaudar poco? Por un lado, dice Carlos, la inflación. Y por otro lado, dice Giovanni, se aumenta la deuda pública. Se los pregunto distinto. Si un gobierno gasta 100 e ingresa por impuestos 80, que eso es el déficit, ¿cómo se financia ese déficit? Imagínense que ustedes son el secretario del Tesoro y ustedes tienen que gastan 100 y recaudan 80. Básicamente, hay tres maneras de financiar un déficit. Veo que acá están muy activos. Suponiendo que ya es ex post, ya has gastado y ya has cobrado impuestos. No, no me digan subir impuestos porque eso si fuera ex ante, pero ya una vez que tenés el gasto ejecutado, ¿de dónde sacás el dinero para pagar a los funcionarios, sanidad o seguridad? Hay tres maneras. La primera, que es la que se usa en Europa y la más común, colocar deuda. El gobierno vende títulos, que son papelitos. En función del vencimiento de esos títulos, se llaman distinto en Europa. Si son de corto plazo y vencen a 3 meses, se llaman letras. Si son de mediano plazo o vencen a 1 o 2 años, que son los más importantes, bonos.
Y si son de largo plazo, que vencen a 20 o 50 años, se llaman obligaciones. Pero el problema es que el gobierno se endeuda y esa partida de déficit público está incluida dentro de la deuda pública, porque la deuda pública no es otra cosa que la suma de todos los déficits de los años anteriores. Con lo cual ya tienen una pista para ver cómo se puede bajar la deuda, bajar el déficit público. Y eso se puede hacer por dos cosas, o gastar menos o recaudar más. Ahora veremos un poquito el Banco Mundial cómo ve el tema de las economías europeas. La segunda manera de financiar un déficit sería dándole a la maquinista, imprimir dinero, y la tercera, pedirle a los bancos. Pero los bancos no están en una situación financiera, hablaremos un poco de los bancos luego, si tengo tiempo para financiar. Con lo cual en Europa básicamente todo el déficit público se financia con títulos, bonos. ¿Cuál es el problema? Que después de la pandemia del coronavirus, los países se hicieron los tontos y no miraron los indicadores de deuda. Había que comprar mascarilla, poner dinero en hospitales, y ahora que por suerte, toquemos madera, se acabó la pandemia, volvemos a la austeridad. Piensen en una cosa, en España perdón, en Europa, el que manda en el Banco Central Europeo, ¿qué país es el que manda? A ver, lo pregunto en el chat, aunque no lo sepan, ¿qué país es el que manda, el que tiene más peso en el Banco Central Europeo? Muy bien, Alemania. Vamos, eso es verdad. Y los alemanes son paranoicos con el tema de la inflación, porque si ustedes leen la historia, antes del nazismo de Hitler, hubo en la República del Weimar, en Alemania, una hiperinflación del 2000%. O sea que la institución más valorada en Alemania no es el Bayern Múnich Fútbol Club, como creen ustedes, sino el Bundesbank, el Banco Central, donde están estos talibanes de economistas que dicen, si vuela una mosca, hay inflación. Por eso que Europa sigue mucho a Alemania y es muy rigurosa. ¿Qué dicen los alemanes? Hay que gastar menos. Ellos ya saben que son muy austeros. Ahora vamos a hablar un poquito cómo se puede gastar menos, ¿no? O de qué deberíamos gastar menos. Entonces, ese es el problema, que si vos tenés un déficit fiscal porque gastás mucho y no recaudás, la deuda pública sigue aumentando. Ahora bien, quedó claro, ¿no? Esto es muy importante para que entiendan los conceptos, que para que la deuda pública no explote, hay que hacer gastar menos y recaudar más. Si el déficit fiscal baja, cada vez esa deuda se va licuando, va bajando. Tengan en cuenta que todos los indicadores de deuda tienen arriba en el numerador deuda, que puede ser pública, interna o externa, pero abajo tienen el Producto Interior Bruto. Con lo cual, si yo les preguntara, muchachos, una manera de bajar la deuda es que crezca la economía. Cuanto más crece la economía, mejor. A nivel macro, imagino que todos habéis tomado algún curso de macro, hay cuatro maneras de crecer. Vía consumo, vía inversión, vía gasto público y vía exportación. O sea que si vos consumís más, si gastás más, si exportás más y si invertís más, eso mejora el producto y esa es la manera de bajar el déficit público y bajar la deuda. A ver, vamos a revisar estos conceptos. El consumo, ¿qué sería el consumo? Ustedes trabajan y gastan. Ustedes no trabajan, pero tienen ahorro y gastan. El consumo es el gasto, básicamente. Entonces, el tema del consumo es que si crece demasiado, ¿qué peligro hay? Imagínense que ustedes cobran el salario y empiezan a gastar. ¿Por qué para la economía sería peligroso que haya demasiado consumo? ¿Qué dificultad podría haber? Aunque la economía crezca. Miro al chat, a ver si alguno sabe. Lina dice muy bien inflación, ¿no? De hecho, una de las causas de la inflación, lo vimos el otro día, es si hay mucho consumo. Pero hay otro problema. Si ustedes trabajan y se gastan todo, muy bien, Giovanni se adelantó, no hay ahorro, porque vos con tu salario o gastás o ahorrás. Y si no hay ahorro, no hay financiación para la inversión. Por eso en economía decimos que el consumo es bueno que aumente, pero no a lo bestia, no 10%, sino 3%. Eso permite que la economía crezca, pero sin generar inflación ni escasez de ahorro. De las cuatro variables que te explican el crecimiento, consumo, inversión, gasto y exportación, la más importante es el consumo. Segunda pregunta, inversión. ¿Qué es inversión en macroeconomía? Cuidado, a veces nos confundimos. Don Mario, inversión es dinerillo, voy a invertir 1000 euros. No, inversión no es eso en economía, sino que es fábricas, maquinarias, infraestructuras
y bienes de capital. Por ejemplo, una de las cosas que España es muy fuerte es en infraestructura. Tenemos muy buenas carreteras, puertos, aeropuertos, trenes. Ustedes saben que en alta velocidad se han venido a España. Muchos trenes, muchos trayectos son a 300 kilómetros por hora. Los líderes mundiales a nivel ferroviario de alta velocidad son China, Japón y España. Entonces, tener buenas infraestructuras, según el Banco Mundial, es el sexto elemento de competitividad. Y España en eso tiene excelentes infraestructuras, ¿no? ¿Cómo nos financiamos? Con dinerillo que nos prestó Alemania y el norte de Europa. Porque cuando entramos en Europa éramos pobres, ahora no, estamos por encima de la mitad de la tabla y hemos recibido muchísimo dinero del norte para financiar carreteras. Y ese es un tema importante. Entonces, si les preguntaran cuál de las cuatro fuentes de crecimiento es la mejor, vía consumo, vía inversión, vía gasto o vía exportación, la respuesta es inversión. Dirán, ¿por qué? Porque si vos invertís y hay más fábricas, y hay más maquinaria, y hay más infraestructura, no solo va a aumentar el Producto Interior Bruto ese año, sino que al mejorar la logística vas a poder crecer en los próximos 10 años. Por eso la mejor manera de crecer es vía inversión. Siempre los economistas miramos cuánto crece la economía, si está por encima del 2 contentos, si está por debajo tristes, pero luego miramos cómo crecemos. No es lo mismo crecer vía consumo, vía inversión, vía gasto, vía exportación. La tercera, vía gasto, ¿no? Ahora vamos a ello. El Estado gasta en pensiones, funcionarios, sanidad, educación. ¿Cuál es el peligro? Que si vos gastás mucho y no recaudás impuestos, podés tener problemas de déficit, ¿no? Que ya he dicho que es un tema serio. Y el cuarto es la exportación. Según el Banco Mundial, la segunda mejor manera de crecer después de la inversión es la exportación. ¿Cuál sería, pregunto, un problema para que un país utilice una estrategia exportadora? Porque si querés exportar podés tener dificultades. ¿Qué puede pasar en la economía mundial que no te ayude a exportar? Aunque seas competitivo y tengas productos, hay dos cosas que perjudican. Lo primero y lo más obvio, ¿hay libre comercio o hay protección? Bueno, Caterina dice que no te compren. Ahí voy al punto de Caterina, que es el segundo. Pero lo primero sería, fíjense, si hay proteccionismo o hay libre comercio. Correcto, aranceles, como dice Alejandra. A ver, en la época de la globalización, chicos, hasta hace unos años había libre comercio y era fácil exportar porque no había aranceles. Desde Trump, la pandemia, la guerra de Ucrania, hemos vuelto al proteccionismo, por lo cual no podés exportar si hay aranceles. El segundo tema, lo que decía Caterina, que no te compren. Por ejemplo, España, su principal socio comercial es Alemania. Como Alemania no va muy bien, no nos compra. Saben que en economía, si vos crecés, compras mucho, y si no creces, compras poco. Entonces, ese es el problema. En resumen, las dos mejores maneras de crecer es, uno, vía inversión y dos, vía exportación. Vamos al tema que les decía del presupuesto. Dijimos que para que la deuda no suba, la deuda interna, lo mejor es gastar menos y recaudar más. Les voy a contar el debate que tenemos en Europa, que les puede ser interesante. España en general, desde el punto de vista, voy a empezar con los impuestos, es un país que tiene impuestos muy altos. Por ejemplo, aquí hay tres impuestos importantes. El IRPF, por ejemplo, si vos trabajás, es un porcentaje de tu salario. Pregunto, según los tributaristas, ¿cuánto es lo máximo que deberías pagar a Hacienda de impuestos sobre impuesto al trabajo? Aunque ganes mucho, imagínate que sos un empresario, un directivo, ¿cuál es el porcentaje que ustedes creen, don Mario, nos parece lo más alto que debería ser un impuesto al trabajo? Porque el IRPF significa que si vos ganás 30.000 euros brutos al año, pagás poco, y si ganás 60.000, es progresivo, pagás más. A ver si alguien me dice qué porcentaje de ese salario os parece ya un poquito en el límite de lo correcto. Uy, eso es poco. 35 y 30. Bueno, aquí los impuestos son muy altos, ¿no? Caterina, muy bien. Por ejemplo, por encima, incluso se fue un poquito Caterina de números. No, ya el 60 es un robo, José Luis. Por encima del 40%, los tributaristas consideran que es un robo, ya que Hacienda se queda con tu salario. En España, para que tengan una idea, los que ganan dinero, los salarios altos, depende de la comunidad autónoma, porque saben que España tiene una parte de impuestos que son nacional, y no es lo mismo vivir en Madrid que en Barcelona. En Barcelona los impuestos son más altos. Pero hay comunidades autónomas donde el máximo es 56%.
hay otros que el máximo es 50. Los tributaristas dicen que por encima del 40 es un robo. En España se dice, creo que se los conté, que vos trabajás de enero a junio para vos y de julio a diciembre para Hacienda, porque se paga mucho impuesto. ¿Por qué se paga impuesto? Porque a diferencia de Estados Unidos o el Reino Unido, la idea es una economía del bienestar, mucha educación, mucha sanidad, nos gusta un Estado grande, ¿no? Y eso es controversial, porque a veces no es tan bueno. El segundo impuesto importante es el IVA, el VAT, que sería 21%, ¿no? Al consumo. Cervecita, vino, todo lo que compras de comida, tiene un impuesto del 21%, que es bastante alto. En Europa, ese es el promedio. Y luego el impuesto a las sociedades, ¿no? Si vos tenés una empresa y ganás dinerillo, sobre los beneficios tenés que pagar un porcentaje, que si sos grande pagás más y si sos pyme pequeña, pagás menos. Pero en general la fiscalidad es alta. ¿Qué dice el Banco Mundial? No hay que subir los impuestos, porque vas al sector privado. Pero aprovechando que España tiene mucha economía sumergida, ¿qué es la economía sumergida? La economía informal o economía en negro, es gente que trabaja en empresas pero no cotiza la seguridad social ni paga, porque eso, si vos sos un empresario que contratás en blanco, tenés que pagar la seguridad social, ¿no? Entonces hay mucha gente que tampoco quiere pagar y le conviene en negro. Por ejemplo, en España hay mucho en la agricultura, en la construcción, y en muchas empresas pequeñas hay mucha gente en negro. Es más, España es el subcampeón europeo de la economía sumergida. El campeón es Grecia, 23% del producto, el subcampeón es España, 22%, y el tercero es Italia, 21%. Usted dirá, bueno, Mario, en América Latina hay mucha economía en negro, ya sé, en América Latina hay mucha economía informal, pero lo que dice el Banco Mundial es, a ver si se les ocurre alguna idea. Si lo que hacemos es toda esa economía en negro que no paga impuestos, a ver qué idea se les ocurre que podría hacer el gobierno para que esa economía informal aflore. Y si aparece ese dinerillo, sin subir los impuestos, podemos recaudar más, baja el déficit fiscal y baja la deuda pública. Esa sería la manera de bajar la deuda. Entonces, miro al chat, sé que no es fácil. ¿Alguna idea que se les ocurra, muchachos, para que la economía en negro aflore? O sea, que esa economía sumergida, que no, ¿qué podría hacer el gobierno a través de regulaciones? Dejo algún minuto porque esto no es fácil. Me dicen simplificar la formalización, dice Claudia. Vale. Alejandra habla de bancarización de todos los usuarios. Bien. Dejo algunos minutillos también de tiempo libre para pensar. Reducir los costos extrasalariales. Bien. Incentivar la creación de empresas, dice Gerson. Sí. Todo lo que me dicen vale, pero hay cosas que son todavía, por lo menos en Europa, que tienen igual o más peso de todo lo que me están diciendo. Ya se los voy a contar a partir de ahora. Estoy dando algún minutito por si algún compañero o compañera tiene alguna idea. Bueno, veo con alegría que ya estamos en los 99 participantes, o sea que ya llegamos a los 100, que está muy bien. Bajar los impuestos, dice Caterina, a empresas y sociedades. Caterina siempre da buenas ideas. Entonces, siempre las cosas que dice son interesantes. Bueno, no es que los demás no, pero es muy aguda, ¿no? A ver, todo lo que me han dicho está bien, pero yo les digo las cosas que pensamos en el Banco Mundial que son más importantes. Primero, una primera idea sería educar a la gente en los colegios para que de pequeños sepan que hay que pagar Hacienda. Hacienda somos todos, porque la cultura española es que como hay mucha corrupción, y ahora vamos a hablar de la corrupción, pues la gente dice, ¿para qué voy a pagar si se la roban básicamente los políticos, ¿no? Les cuento una anécdota, creo que les conté el otro día, no me acuerdo, que estoy leyendo un libro de Oppenheimer, Andrés, sobre la felicidad, creo que lo mencioné, no me acuerdo, porque con tanta conferencia ya no me acuerdo si se los dije a ustedes. Él habla de la felicidad y hay que ser para ser feliz, y comenta cómo los finlandeses son los más felices del mundo, pero comenta que hablando de la corrupción, él dice que cuanto menos corrupción, ese es un indicador que la gente es más feliz. Entonces los países con poca corrupción, Finlandia, Suecia, Dinamarca, la gente es más feliz que los países con mucha corrupción, de África y América Latina. Entonces cuento una anécdota que para mirar la reacción de la sociedad se dejó a propósito, a posta perdida la billetera, ¿no? La cartera con dinero, se lo dejó tirado y se vio en cada país qué porcentaje de la gente lo devolvía. El país que más gente devolvió a la policía la billetera con dinerillo fue los países nórdicos, en un 95%. Y la que menos fue México, con un 10%. Pero lo cómico fue cuando le preguntaron a los mexicanos
¿por qué no devolvían el dinero? Decían, hombre, si yo devuelvo el dinero, se lo queda la policía y se lo roba la policía, para eso me lo robo yo, ¿no? Entonces, corrupción sería un elemento. Si la gente cree que hay corrupción, no paga Hacienda. Por ejemplo, los suecos, los finlandeses, ¿por qué pagan mucho con alegría? Porque saben que no hay corrupción. Entonces, combatir, evidentemente, la corrupción y educar a los chicos que Hacienda somos todos. Bueno, yo les aviso que soy fan de Shakira. No sé si les gusta Shakira. Aquí la gente joven le gusta Rosalía. A mí, como hombre mayor, me gusta Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Shakira. Saben que con Shakira hay un debate porque, bueno, con todo el tema de Piqué, todo eso está en la justicia por tema de evasión fiscal. Entonces, lo que dice Hacienda es: vamos a poner famosos en la cárcel que hayan evadido, que haya sospecha de evasión, así la gente se asusta. Futbolistas como Messi, Ronaldo, Shakira, Lola Flores, la Patoja, que es una folclórica. Entonces hay otros que dicen, no, no, no con educación, sino a palos. Si la gente dice, oye, si este famoso fue a la cárcel, yo puedo ir y pago, ¿no? Entonces, eso es convencer a la gente a palos, que no es la mejor manera. Otra manera sería que se acabe el cash, que se pague con tarjeta de crédito, porque piensen una cosa, si vos pagás en cash podés blanquear dinero, porque eso Hacienda no se entera, pero si pagás con tarjeta de crédito está jodido, porque eso deja huella. Por ejemplo, el país de Europa donde más se paga con tarjeta de crédito en los supermercados es Suecia y Dinamarca, y el que menos, Suiza. Si obligamos a que todo el mundo pague con tarjeta y nada efectivo, eso hace que haya menos dinero negro. Ahora, por ejemplo, en España, hasta 1.000 euros podés pagar parte, por ejemplo, te compras un televisor que vale 1.500, podés pagar 1.000 cash y 500 con tarjeta. No dejan pagar nada por encima de 1.000. Hasta 1.000 podés pagar y más no. Pero hay gente que dice que hay que cambiar la legislación para evitar que se use tanto cash, ¿no? Tanto efectivo. Otra idea sería, fíjense, ya es en Portugal, que es lo siguiente. En España, en general, cuando vos vas a un restaurante, pedís factura y eso está en blanco. Pero saben que los españoles somos muy de ir de caña, ¿no? De ir de cervezas, etcétera. Y aparte lo hacemos de manera rara. En América Latina, no sé en Colombia, pero en Argentina, cuando yo era joven, íbamos a un bar o a dos como mucho. En España van a 15 bares. La primera ronda lo paga uno, la segunda otra, y en una noche pueden ir a 7 lugares distintos, ¿no? En España, por cultura, cuando te vas a tomar una cervecita o un vino, no pedís factura. Entonces, ¿qué hizo Portugal? Si vos pedís factura cada vez que comprás cualquier cosa, participás a través de un QR automáticamente de un sorteo de coches. Con lo cual, todo el mundo dice, hombre, me gano un coche, pido factura para todo. Es una idea tonta, pero buena, para recaudar más. Otra idea sería contratar más inspectores de Hacienda, pero no que estén en los despachos, que no se enteran, sino que salgan a la calle al estilo espía de la Mossad o de la CIA a detectar la economía en negro. Eso se hace en Escandinavia y funciona bastante bien. Otra idea sería legalizar la prostitución y la droga blanda, la marihuana. A ver, lo explico, antes de que haya pánico. En general, en Europa, en los últimos 4 años, tanto la droga blanda, la marihuana, como la prostitución están incluidos, se estiman en el Producto Interior Bruto. Se calculan, bueno, más o menos. Entonces hay gente que dice, ya que la prostitución y la marihuana entran en el Producto Interior Bruto, ¿por qué no la legalizamos? Que pague impuestos y con ese dinerillo pagamos la sanidad o la educación. Bien, y digo la última, hacer una amnistía fiscal. Amnistía fiscal es, toda la gente que ha evadido dinerillo, te perdono. Reconoce tu pecado, pagás una penalidad corta, 10%, y trae el dinero de nuevo. El problema de la amnistía fiscal, les digo porque yo trabajé mucho en el Fondo Monetario con amnistías fiscales, es que enfada a la gente que paga Hacienda. Aquí, en España, si vos trabajás en sector público o privado, no te podés escapar de Hacienda, porque Hacienda, la empresa te descuenta parte de tu salario, no hay manera de escaparse, básicamente, si estás en nómina. Entonces hay gente que dice básicamente, oye, estos que han evadido todavía les dan un premio de que reconociendo el pecado tienen que pagar solo un 10%, ¿no? Pero bueno, el problema de la amnistía fiscal, un blanqueo, como le llamamos en América Latina, es que si vos lo haces con mucha frecuencia, la gente se aviva y se empieza a preparar para la próxima. Entonces no puedes dar blanqueo todos los días, tenés que hacerlo from time to time. Bueno, todo esto que les conté es cómo vemos el tema de los impuestos, cómo recaudar más
sin subir los impuestos. Pero vamos a la otra parte de la tijera, que es la más importante, que es el gasto público. Yo les voy a contar un poquito, para el caso de España, habría que ver qué es aplicable a Colombia, todo, mucho, nada, me imagino que parte sí, cómo se puede rebajar el gasto público. El primer problema que tenemos es que, no, los grandes empresarios, las grandes empresas blanquean más que los individuos. Los individuos también, ¿eh? Hay paraísos fiscales, hay asesores fiscales que te asesoran en el límite de lo legal, pero en general hay mucho. Y luego también es importante los incentivos del gobierno. Si vos tenés un gobierno, no es que critique yo a la izquierda, pero muy populista de izquierda, pues la gente se tiene miedo, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, yo tengo bastantes empresarios amigos y muchos tienen miedo que el gobierno suba impuestos o que expropie o que nacionalice, etcétera. Entonces la gente saca el dinerillo y después veo, ¿no? Entonces, ya saben lo que les dije el otro día. Todo país que genera entrada de dinero o de empresas va bien, y todo país que genera salida de dinero o de empresas va mal. Por eso que es muy importante que el gobierno genere confianza, ¿no? Y eso, bueno, en América Latina no sucede con casi ningún gobierno. Cuidado, en el Banco Mundial tampoco nos gustan los populismos de derecha. No nos gusta Vox, no nos gusta Trump, no nos gusta Bolsonaro. Milei es un caso raro, que voy a hablar al final si tengo tiempo, pero nos gustan los partidos tradicionales, ¿no? La derecha conservadora o el Partido Socialista Conservador. Sí es cierto que yo noto que en los organismos internacionales hay un cambio ideológico. Cuando yo estaba en el Fondo Monetario, eran todos de derecha, economía de mercado. Hoy día, si uno mira a los líderes de los organismos internacionales, son keynesianos. ¿Qué quiere decir keynesianos? Sí, sí, nos gusta el capitalismo, pero gastando más, bajando tipos de interés, haciendo políticas sociales. O sea que cuidado, el Fondo Monetario no es hoy lo que era cuando yo estuve en los 80, era mucho más de derecha o más conservador. Hoy día es bastante más pragmático. Chicos, para que no nos pille el loro, como decimos en España, tengo 5 ejercicios que sí tengo que dárselos porque está en la metodología del curso. Les voy a dar el primero, ya saben cómo es. Yo les dicto la pregunta, en el chat ustedes participan, los que quieran, y una vez que han participado algunos, doy el feedback. Hoy tenemos 5 ejercicios. Recuerden lo que les conté, que terminaremos algunos minutos antes, 10, 15 minutos, porque tengo un call con mi jefe del Banco Mundial y no me puedo escapar. Y entonces, pero bueno, terminaremos el programa sin problema. El primer ejercicio de hoy, corrupción. ¿Qué es corrupción? Cuando una empresa española hace contratos con mercados emergentes hay que dar sobornos, ministros, funcionarios, etc. Les cuento una diferencia importante entre España y América Latina. En América Latina hay mucha corrupción a todo nivel. Policía, guardia civil, inspector de Hacienda, banca, funcionario. En España no. En España hay corrupción, por supuesto, en los grandes contratos, los políticos, las constructoras, pero es muy, muy raro que un inspector de Hacienda, un policía, un funcionario, un director de banca te pida un soborno. Puede haber uno de cada 1000, pero es muy raro. O sea que ese sí es una diferencia. En España hay corrupción, claro, pero es distinto, ¿no? En América Latina está más generalizado. Entonces la pregunta es, y sin hacer trampa, sin mirar ni Google ni la inteligencia artificial, por vuestro conocimiento en los mercados internacionales, y esto contestarlo rápido, ¿cuáles son los 5 países más corruptos del mundo? Repito, y ya miro el chat, aunque sea, vayan diciéndome de a uno, ¿no? Los países que ustedes creen, por vuestro conocimiento, acá tenemos muchos alumnos del máster de gobierno, que son unas fieras. Empezamos con Colombia. Colombia, Venezuela, Haití, México, eh, mucho Colombia y Venezuela, del mundo, ¿eh? Bueno, a ver, me están diciendo mucho en América Latina, recuerden que en África también hay. A ver, vamos al feedback. Veo que este tema han contactado mucho. A ver, el problema es que hay 3 agencias distintas, importantes, no hay una. Si hubiera una, sería fácil. Como dijo algún compañero en el chat, Transparencia Internacional es la más conocida. Luego está el Banco Mundial y luego está la OECD, que es básicamente la Organización de Países Industriales, ¿no? Que tiene también un estudio muy bueno. El problema es que las 3 tienen metodología distinta y encuestas distintas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tienen diferente metodología. Entonces, haciendo un promedio, los más corruptos han sido, fíjense, uno, Somalia, en África. Dos, Haití, que también lo han dicho. Tercero, Corea del Norte. Cuarto, Afganistán. Y quinto y último, Siria. Pero para que se pongan contentos,
todos los países, Venezuela sería el sexto. Para que se pongan contentos, todos los países que me han dicho tienen muchísima corrupción. O sea que piensen que hay 190 países, yo les he dicho los cinco demás, pero todos los que me dicen ustedes, Congo, Brasil, están un poquito por debajo, pero claramente entre los 20 más corruptos. O sea que no es que esté mal lo que me dicen. Vamos a la segunda, esta más fácil, que es básicamente cuáles son los cinco países menos corruptos del mundo, más transparentes. Miro el chat a ver qué me dice. Empiezo. Islandia, Finlandia, Suecia, Suiza, Japón, Nueva Zelanda, Alemania, los nórdicos. Japón. Sí, correcto, está muy bien. A ver, la respuesta es los cinco países nórdicos. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, esos cinco que son los cinco escandinavos, son los menos corruptos. Seguidos de, atención, hay cuatro que tienen muy, muy baja corrupción. Singapur, Suiza, Nueva Zelanda y Australia. Comento el tema de Suiza porque cuando lo digo la gente dice, don Mario, pero la banca offshore, el secreto bancario, definiendo corrupción por sobornos, ¿no? Los suizos son muy cuadriculados, como los alemanes, muy serios. De esos son los países con menos corrupción. Yo creo que esta la han contestado bien todos. Vamos a la tercera. Yo les voy a preguntar por Colombia, pero les voy a dar el feedback de España para que aprendan un poquito. ¿Cuáles son los cinco sectores en Colombia con más corrupción? Cuidado, los políticos no son un sector. El sector sería banca, robótica, inteligencia artificial. A ver. Bueno, Alemania está, por contestar a José Luis, un poquito más arriba. ¿Eh? Ha habido bastante escándalo en Alemania. Entonces empiezo. Los más corruptos en Colombia me dicen construcción, infraestructura, salud, agropecuario, minas. Ahí les dejo un poquito tiempo porque es un tema que a ustedes les es más cercano. Gobierno, justicia, banca, salud. Bueno, veo que hay varios sectores, ¿no? A ver, yo les digo, con Colombia no conozco tanto, ustedes conocen mejor que yo, lo saben mejor, les doy el feedback de España, ¿no? Que eso sí lo conozco. Número uno, construcción inmobiliario. A ver, aquí en España el que regula el tema inmobiliario son los ayuntamientos, ¿no? Entonces imagínate un solar que no es edificable, pero el ayuntamiento se reúne y dice a partir de hoy se puede edificar. Ese terreno que valía cero vale millones. Entonces sobornos de constructoras y promotoras al sector para que reclasifique los solares. Segundo, los deportes. No, no es, saben que hay una polémica en España, no sé si la han seguido con los arbitrajes del Barcelona Fútbol Club. Había un problema con los referís, que Barcelona les pagaba. Bueno, eso está en la justicia, o sea que todavía hasta que la justicia no. Luis veo que es futbolero, dice Negreira, sí, exacto. Hasta que la justicia no se pida, no voy a decir nada. Ya saben que los de Madrid con los de Barcelona tenemos rivalidad. No, pero es los contratos de Ronaldo, de Messi, que había mucho chanchullo, derechos de imagen que no se pagaban en Hacienda, sería el segundo ejemplo. Tercero, a ver en Colombia me dicen si es igual o no, los laboratorios farmacéuticos, pero no por el tema del coronavirus, sino les digo por qué. En España, los laboratorios farmacéuticos tienen un presupuesto de marketing a lo bestia. Entonces, por ejemplo, vos sos médico y tenés, por ejemplo, un congreso en Bucaramanga. Entonces te envían, pero suponte que el congreso dure un día, pero en vez de un día te mandan una semana. Todo pago, a cuerpo de rey, buenos hoteles, buenos restaurantes, invitan a tu pareja. No sé si en Colombia es igual, pero aquí, entonces claro, es corruptela en el sentido que para que vos estés muy contento y luego recetes a los pacientes o compres los equipos de los hospitales. El escándalo había sido tan grande que han tenido que cambiar la ley y ahora está más controlado, ¿no? Pero ese ha sido otro sector. Otro sector también es la banca. Ha habido mucha queja de los clientes. Saben que los bancos tienen objetivos y el director de oficina, con tal de cumplir el objetivo, hace cualquier cosa. Pero hace unos años había unos productos que se llamaban preferentes, que se lo daban a los abuelos, a los mayores, y les decían, no se preocupe abuelo, que esto es muy rentable y no tiene riesgo. Y eran productos que como tenían temas de derivados y mucho riesgo, no se daba la información, perdieron muchísimo dinero y terminaron en la justicia. Por ese tema es la banca. Y por último, la agricultura. La agricultura en España
tenés subsidios de la Comisión Europea que dependen de la superficie que cultivas. Entonces, si vos sos pícaro y en vez de 100 decís que cultivás 200 de tomate, recibís más subsidio. Esos serían los sectores en España con más corrupción. Bien, y la última pregunta de corrupción sería, en América Latina, ¿cuáles son los tres países con menos corrupción? América Latina, tres países con menos corrupción. Veo que ponen Chile, Uruguay, Costa Rica. Ahí está. Chile, Uruguay y Costa Rica. Esos son los tres que en los rankings que tenemos son los que tienen relativamente menos corrupción. El país preferido, se los dije, para hacer negocios desde España es Chile, tanto de inversión como de exportación, pues es un país que se ve con menos corrupción, muy abierto, la empresa que gana dinerillos puede repatriar capitales, con baja inflación, es un país bastante ordenado, ¿no? Y es un país que me gusta mucho. Bueno, por seguir con el tema de la deuda, estamos diciendo que la principal manera de bajar la deuda es, por un lado, que crezca la economía. Entonces, si crece la economía vía, lo conté, vía consumo, vía inversión, vía gasto, vía exportación, al crecer se generan puestos de trabajo y baja automáticamente el paro, ¿no? Y eso evidentemente hace que el ratio, recuerden que el ratio es deuda interna o deuda externa sobre el Producto Interior Bruto. Estamos hablando de la deuda interna. Si vos debes lo mismo, pero el producto subió, ese ratio mejora, ¿no? Baja. Pregunta, ¿la inflación, que ha habido inflación, mejora al endeudado o lo empeora? Si vos tenés deuda, ¿te conviene la inflación o no? Este es un tema muy importante, ¿no? Que a veces se deja de lado, pero que tiene impacto. La pregunta es, si vos te estás endeudado y hay inflación, ¿te conviene o no te conviene? A ver qué me dicen nuestros amigos. Veo que se lo están pensando un poco. Porque una de las cosas, a ver, fíjate una cosa, Brenda. Pensá, ahí depende mucho si la deuda es una deuda tipo de interés fijo o variable. Yo dije que la inflación es mala, pero si debes dinero es buena. Te doy un ejemplo. ¿Qué les quiero decir? Que el aumento de la inflación ha bajado la deuda de muchos países. Por ejemplo, dice, bueno, no sé quién, porque dice iPhone, no sé cómo se llama, nuestro amigo, pero dice, me conviene si la deuda es a tipo de interés fijo. Eso está perfecto. Les doy un ejemplo. En España, mucha gente se endeuda a tipo de interés variable para comprar un piso. Pero últimamente, como los tipos de interés habían subido, Jonathan Gómez, perfecto. Últimamente la gente se endeudaba a tipo de interés fijo. Y era muy bueno porque, claro, cuando los tipos de interés estaban al 1%, yo le decía a mis alumnos de máster, chicos, endeúdense a 30 años con un tipo de interés en euros al 1%, van a pagar lo mismo, pero como hay inflación, vuestro salario va a subir, con lo cual, cojonudo, vas a ganar más con una deuda que se achica. Ahí ven un ejemplo que vale para cualquier país que se endeuda, como la inflación, a pesar de que es mala para la economía, sí mejora la deuda de los países, porque claro, lo que hace es, sobre todo la deuda que está tomado a tipo de interés fijo, el variable ya no está tan claro, ¿no? Pero el tipo de interés fijo claramente sí. Usted dirán, don Mario, pero ¿qué porcentaje de la deuda pública en el mundo es a tipo de interés fijo? Depende, por región. En Europa, por ejemplo, el 45% de la deuda pública es a tipo de interés fijo. En América Latina, menos. Pero siempre hay una parte de la deuda que te mejora. ¿Por qué? Porque vos lo tomaste a 30 años a un tipo de interés fijo, que es bajo, y luego, al haber inflación, evidentemente tus ingresos aumentan, ¿no? Porque cuando hay inflación, vos cobras más de IVA, porque la cerveza no va a valer 100, va a valer 120. Y como el IVA es un 21% de 120, recuerden que cuando hay inflación, Hacienda recauda más. Conclusión, para ser más claro, la inflación es mala, es un cáncer, pero para nuestro tema, que es de la deuda, conviene. Si tenés inflación, la deuda pública disminuye y es otra manera de mejorar los ratios de deuda. Bueno, entonces, estoy en el tema del presupuesto. Avanzo un poco rápido porque tengo varios ejercicios y como terminaremos a las menos cuarto, quiero terminar el programa. Entonces, ¿qué partidas tenemos? La peor de las partidas, la que se gasta más dinero en Europa, me imagino que en Colombia también será importante, quizá menos por el sistema que tienen ustedes de pensión privada, son las pensiones, se comen una parte importante. Ejemplo, España con una población de 48 millones tiene 10 millones de pensionistas, ¿no? Entonces, básicamente hay mucha gente que tiene una jubilación. Y desde ese punto de vista, el sistema está en quiebra, ¿por qué?
tenemos pocos hijos y nos jubilamos más tarde. Vamos a hablar esto en el chat. Si yo les pregunto, en Colombia me imagino que será igual, en España la gente tiene pocos hijos, un hijo en promedio. Si yo les preguntara, muchachos, ¿por qué la gente hoy día tiene menos hijos que hace 30 años? ¿Me pueden decir en el chat alguna idea que ustedes tengan de por qué la gente, por qué la tasa de natalidad ha bajado? Es mundial, ¿eh? En España es muy a lo bestia, en América Latina quizá menos, pero en todo el mundo se tienen menos hijos que nuestros padres y nuestros nietos. La pregunta es por qué. A ver, voy leyendo. Vida más costosa, el costo de la crianza, condiciones ambientales, costo de vida, incertidumbre, me dicen los muchachos. Precio. Bueno, veo que se centra mucho en la parte económica, los costos de la salud, nivel educativo, otras prioridades personales. Ahí está, José Luis, por ejemplo, ahora hay otro tema, ¿no? Tendencias de educación sexual, entorno social, economía. Damos algún minuto para que más, siempre cuanto más gente participe, mejor, ¿no? Futuro socioeconómico y político de nuestro país. Fíjense, de todo lo que me han dicho, en España, hay que ver si en Colombia es lo mismo, debe ser parecido. Lo primero es la economía. Tener hijos cuesta dinero. En Argentina decimos, el valor actual neto de tener un hijo es negativo, a no ser que te salga Leo Messi y te nombre representante, es la ruina. De hecho, es muy costoso. Y evidentemente la gente se lo piensa. Por ejemplo, España tiene cuatro problemas económicos para tener hijos. Tiene salarios muy bajos, tiene mucho desempleo, el coste de los hijos, si vos los mandás a colegio privado o sanidad privada, es muy caro. Y luego, el otro tema es que es muy difícil en España tener un contrato fijo. Mucha gente tiene contrato basura de corto plazo. El sistema laboral acá en Europa es que hay mucho contrato que te lo van renovando. Pero claro, el problema es que si no tenés estabilidad no vas a tener familia y tener hijos. La gente prefiere tener contrato fijo. Por eso que en España todos quieren ser funcionarios. Vos aprobás un examen y en el sector público no te pueden echar. Entonces ahí sí, si sos funcionario y trabajás en el sector público por oposición, ahí podés tener hijos porque ya no te pueden echar. Pero en el sector privado hay mucha inestabilidad. Y si ni siquiera tenés un contrato fijo, peor. Ese es el factor número uno, la economía. Factor número dos, lo digo en inglés para que no se enteren. Selfish attitude, egoísmo. En España y en el mundo, creo que en Colombia también, porque es un fenómeno mundial, la gente joven es individualista. Dice, don Mario, tener hijo me quita tiempo libre para viajar, tomar cervezas y vino con mis amigos, estudiar. O sea que es una tendencia, yo prefiero tener mi vida y no dedicarme a mis hijos. Tercero, la participación de la mujer en el mercado laboral, que siendo un tema muy, muy positivo, lo remarco, complica el tema de tener hijos, porque por ejemplo en España les cuento, el horario laboral es, vos trabajás en el sector privado de 9 a 5. Ese es el horario teórico, pero la mayoría de la gente trabaja de 9 a 9. ¿Por qué? Porque el jefe le gusta lo que se llama en sociología la teoría de calentar la silla. Vos terminaste a las 5, pero si el jefe se queda hasta las 9, le gusta que te quedes hasta las 9. Y no se pagan casi horas extras, te pagan poco de horas extras. La gente del sector privado se queja de que se trabaja mucho. Ni te digo si trabajás en alguna de las cuatro Ford, Deloitte, Price, las consultoras, trabajás de sol a sol, fines de semana, etcétera. Entonces, si trabajan los padres, ¿quién cuida a los hijos? En España, los abuelos. Incluso en Madrid se ha formado la Asociación de Abuelos Esclavos, que es algo así. Joder, qué coñazo, más que una alegría, es un compromiso estar siempre con los nietos, ¿no? Y luego, la cuarta es que acá en España, no sé en Colombia, la gente tiene hijos muy tarde. Por ejemplo, en promedio, las chicas tienen el primer hijo a los 35. Y por motivos biológicos, si una mujer tiene el primero a los 35, tener 7 es difícil, ¿no? Con lo cual, resumiendo, los sociólogos creen que la baja tasa de natalidad va a continuar y eso complica el tema de las pensiones. En España somos muy longevos, vivimos más que los europeos. La esperanza de vida es 81 para los hombres, 83 para las mujeres. ¿Alguien sabe o tiene alguna teoría por qué en España se vive tantos años? ¿Cuál es el motivo por el cual la esperanza de vida es más extensa que en Europa en general? No sé si han estado en España o han leído o tienen alguna sensación de por qué se vive más años. La comida, la dieta, correcto. Acá tenemos lo que se llama la dieta mediterránea,
ya me ven que yo mucho no lo cumplo, yo soy más de cochinillo, cerveza y pizza, pero la comida es sana, aceite de oliva, ensaladas, pescado, etcétera. La dieta mediterránea, las cañas, dice Giovanni, te recuerdo que la caña es un factor A de cáncer, ¿eh? Tabaco y alcohol es factor, mi hijo es médico, me lo sé, factor de riesgo A. Por ejemplo, la droga no es factor A, la marihuana y la cocaína, pero la caña, a pesar de que socialmente se acepta, es factor A, de riesgo. No, pero bueno, un vasito de vino cada tanto, no frecuentemente, sí ayuda. Bueno, los ibéricos, bueno, veo que se han concentrado en la dieta mediterránea, vale, eso sí. Luego el clima, es un clima agradable, la gente es simpática, digamos, eso ayuda a la esperanza de vida. Muy importante, la sanidad. España tiene de los mejores sistemas sanitarios del mundo. A ver, es interesante, es una sanidad pública, hay privada muy buena y es francamente muy buena. Siempre se dice en España, si vos tenés un problema de salud, andá siempre al hospital público, nunca vayas al privado. ¿Por qué? Porque los médicos son los mismos. A la mañana trabajan en el público y a la tarde en el privado, pero los equipos mejores están en el público. Por ejemplo, mi hijo mayor, que es médico, él es radiólogo, creo que les hablé de él, está en el tema de cáncer de mama, y aunque él es muy liberal y es muy pro sector privado, me dice, papi, la sanidad tiene que ser pública. Por ejemplo, en España, todas las donaciones que hacen los ricos para grandes equipos oncológicos para el cáncer están en el público, ninguno en el privado. Todas las donaciones que hacen los millonarios, Amancio Ortega, el dueño de Sara, Inditex, va al público. Entonces, siempre se dice en España, cuando tenés un problema serio, anda al hospital público. El privado, ¿cuándo está bien? Hombre, si tenés una operación tonta, buena cama, buena comida, buena televisión, exacto. Cuidado, hay muy buenos privados, ¿no? Tema de salud mental, pésimo. Eso es un tema que además mucho, estamos muy atrasados, lamentablemente. La gente tiene mucho problema y no está cubierto, por ejemplo, por la seguridad social. La seguridad social te cubre enfermedades clínicas, pero no mentales. Por ejemplo, si querés ir al psicólogo, no te lo cubre. Ese tema es la asignatura pendiente, ¿no? Pero pensá que venimos del franquismo, ¿no? Donde según Franco no había enfermedades mentales, había mucha represión. Entonces, en ese tema España está, a pesar de que somos un país europeo y que en los últimos 40 años nos hemos modernizado mucho, en ese tema todavía estamos a la cola, ¿no? Y habría que enfocarse mucho más en esos temas porque mucha gente tiene problemas de salud mental y no te lo cubre, ¿no? La medicina pública. Entonces, claramente es un tema muy caro y muy difícil. Bueno, entonces estamos contando el tema básicamente por qué tenemos pocos hijos y básicamente, bueno, y por qué vivimos más años, ¿no? La sanidad es muy buena. Entonces, desde el punto de vista, volviendo al tema de las pensiones, ahí hay un tema. La pregunta próxima es, si ustedes fueran asesores del gobierno español, ¿qué idea se les ocurre? Atención, piénsenlo, para evitar que dentro de 30 años o 20 años el sistema público de pensiones colapse. Explico. Es un sistema público el europeo que funciona así. Vos cuando trabajás cotizás al gobierno, pero ese dinerillo que aportás no es para vos, es para los pensionistas. Y cuando tú te jubiles dentro de mucho, básicamente, ¿qué pasó con Liliana? Que veo que se ha metido. La veo ahí de repente. Bueno, no importa, mientras esté en mute, no me molesta. Bueno, digo, entonces es un sistema básicamente público. Todos los que trabajan cotizan al sistema público, pero ese dinero no es para ti, es para los pensionados, los jubilados. Cuando tú te jubiles dentro de mucho, los que estén trabajando dentro de mucho van a pagar tu pensión. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora hay mucha gente joven trabajando y pocos viejos, pero como no hay bebés y la gente se muere tarde, en 20 años va a haber muchos viejos y poca gente trabajando. Ahora miro el chat y les digo, ¿alguna idea que se les ocurre para evitar que en varios años el sistema colapse? ¿No? ¿Qué habría que hacer desde el punto de vista del gobierno? Bueno, veo que hablan de política migratoria, ahora voy a hablar de eso. Veo que todos están con el tema. Bueno, por cierto, ustedes saben que Colombia es uno de los países del mundo que más inmigrantes trae a España. Hay mucha inmigración de dos regiones, América Latina y Marruecos, pero la colombiana y la ecuatoriana es la más potente. A ver, les explico el tema de la inmigración. Si me preguntás a mí, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, hay un tema político que les digo cuál es. En Europa hay una xenofobia o una reacción anti-inmigración en general motivada por el auge de los partidos de extrema derecha. Vox en España, en países incluso muy liberales como los nórdicos, Finlandia, los partidos que quieren ilegalizar a los inmigrantes y tienen línea dura,
ni que hablar Alternativa por Alemania, que es un partido neonazi que le puede ir bien, Le Pen puede ganar las elecciones, Meloni, que es fascista, ganó. O sea, acá está Vox, que tiene bastante votos, de los partidos de ultraderecha. No estoy hablando de la derecha, que yo llamo civilizada, que sería el Partido Popular, que serían los partidos tradicionales, que eso no, pero los partidos de ultraderecha tienen mucho peso. Se los digo distinto. ¿Por qué Trump puede ganar las elecciones? Yo creo que con facilidad. Porque Biden, de manera imprudente, ha abierto la inmigración a los inmigrantes ilegales, han entrado muchísimos y eso ha generado el agobio de la gente. Y ese es el principal argumento que tiene Trump para decir, tengo que venir yo para poner orden, ¿no? Entonces, claro, el tema de la inmigración, aunque ayudaría, por el tema político que les digo, ni siquiera los partidos de izquierda, si me apuran, lo están planteando. Es un tema que no se está planteando. Con lo cual, si dejamos lo de la inmigración, que todos me hablan de inmigración, un poco de lado, ¿alguna otra idea que se les ocurre para evitar que el sistema europeo de pensiones colapse? Porque obviamente va a colapsar, ¿no? Si no tomamos medidas. A ver, fomentar, ahí me gustó lo que dice Inti, fomentar los nacimientos, ¿sí? Damos algún minuto para que los compañeros me digan alguna otra idea. O sea, la idea es que va a haber poca gente cotizando y mucha gente recibiendo la jubilación. Entonces, ideas para intentar fomentar que las pensiones públicas no colapsen. Bueno, veo que este tema les cuesta un poco, espero algún minutito y les doy el feedback. Incentivos para mejorar la informalidad, volver a un sistema mixto con cotización privada, dice Caterina. Sí, a ver, las tres medidas que en el Banco Mundial proponemos son, primero, atrasar la edad de jubilación, o sea, jubilarse más tarde. Les digo cómo funciona en España y en Europa. Si vos cotizaste 38 años, que es mucho, chicos, hay alguien que está hablando, se escucha, no sé si el coordinador los puede mutear a todos, porque escucho ahí una voz. Perfecto. No molesta, pero digo, para estar muteado. Si vos cotizaste 38 años, que es mucho, te jubilás a los 65 en Europa. Y si has cotizado menos de 38 años, te jubilás a los 66 años y 6 meses. Lo que el Banco Mundial dice, habría que jubilarse a los 70. Lo explico. Si vos atrasás la edad de jubilación, significa que la seguridad social recibe más dinerillo y paga menos. Piensa en una cosa. Cuando se crea en Europa el sistema de seguridad social, eso fue en la época de von Bismarck, long time ago, cuando la gente se moría a los 50. Pero si ahora nos morimos a los 80, habrá que trabajar más años. ¿Cuáles son los problemas? En teoría, mejora mucho la tesorería, el cash flow de la seguridad social. El primer problema es que ustedes me dirán, don Mario, la gente joven como ustedes, si usted no se jubila, ¿qué hay de lo mío? Hay como un trade-off. La gente joven dice, oye, si el que está en la empresa, que es mayor, no se jubila, no me da pie. Segundo tema, todavía más grave. Le digo cómo está en Europa y me cuentan si en Colombia está igual. En Europa, ya a los 52 años, 52, ya sos viejo. Hay una discriminación por edad. Y ninguna empresa va a contratar a nadie, en España por lo menos, para trabajar en línea en una empresa, ¿no? Si tenés 52 o más. O sea que si te han echado, tenés un problema serio, porque desde los 52, imagínate que te echan porque hay una reestructuración, un ERE, pues nadie te contrate. Puedes poner una empresa, poner tu empresa, pero hay una discriminación importante, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema, es una discriminación que se da en Occidente, se da en América Latina, se da en Estados Unidos, se da en Europa, pero no se da en Asia. En Asia, aunque seas viejo, te contratan, pero aquí hay una discriminación. En banca, por ejemplo, donde yo estoy, a los 52 años ofrecen prejubilaciones que son convenientes y todo el mundo se anota. Por ejemplo, dice, a ver, Banco Santander, yo trabajo para ellos hace 25 años, doy clase de economía para el Banco Santander. El Banco Santander dice, bueno, muchachos, yo voy a ofrecer 4.000 prejubilaciones. ¿Saben cuántos se anotan? 8.000. Pues todo el mundo se quiere prejubilar, ganás un poco menos, pero te vas a jugar al golf. Además hay otro problema, que no sé si en Colombia ocurre, sospecho que sí. Trabajar en un banco ya no es como era antes. Antes en España, ser director de oficina bancaria era toda una institución, ganabas dinerillo, eras respetado. Hoy día no, hoy día vendés tenedores, teléfonos, cuchillos, porque evidentemente cada vez los directores de oficina hacen cosas menos interesantes. Un ejemplo, cuando yo vine a España
invitaba a comer al director de oficina de mi zona para que me dé la hipoteca, ¿no? Yo quería que me dé el crédito y dependía de él. Hoy día les pregunto, cuando vos pedís una hipoteca, un crédito hipotecario para comprar un piso, ¿quién decide si te la dan o no? En el banco, dentro del banco, ¿quién es el que decide? Miro el chat a ver si alguien sabe quién decide hoy día, en toda Europa, ¿no? ¿Quién decide que te da la hipoteca? Ya no es el director de oficina como era antes, sino quién. A ver, pensemos. Te dirán el director de oficina, ¿no? Correcto, correcto. El área de riesgos. El área de riesgos, pero el área de riesgos es un algoritmo. O sea, es básicamente un algoritmo. O sea, vos ponés los datos del cliente y es un algoritmo que te puede decir luz roja, luz amarilla o luz verde, ¿no? En función de los datos de morosidad, solvencia, etcétera, te dice sí o no. O sea que los bancos, la gente está muy estresada, ¿no? Todos los que conozco que trabajan en bancos se quieren ir, están pasándola mal porque no es un buen momento. Los bancos ganan dinero, pero los salarios han quedado bastante bajos, ¿no? Y eso genera bastante tensión. Bueno, entonces por avanzar, esa sería una idea, trazar la de jubilación. La segunda idea sería básicamente incentivar la natalidad, que la gente quiera tener hijos con subsidios. En Europa hay dos mecanismos que usamos: subsidio para tener hijos o desgravación fiscal, pagar menos impuestos. Pero que en España no te ayudan, te dan poco. Doy un ejemplo. En Alemania o Francia, si tenés 3 hijos, recibís un dinerillo y una desgravación fiscal. En España, para recibir la misma ayuda, tenés que tener, atención, 11 hijos. ¿Alguien sabe cuál es el mejor país para casarse en Europa? No sé si en el grupo del máster hay algún solterito o solterita de oro, pero les paso el dato. Luxemburgo. Luxemburgo es un país, es un ducado que da mucho subsidio, o el segundo por encima de Alemania, Claudia, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca. Entonces yo les digo a mis alumnos de máster, chicos, cásense con una sueca o un danés y ahí ya tienen solucionado el tema. Pero España no, España da poco. Y luego la tercera recomendación que damos es la siguiente. Fíjense, a ver, en España, en Colombia es un poco distinto. Les dije, todo el mundo tiene una pensión pública, pero muy pocos tienen una pensión privada. Hay pensiones privadas. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque la fiscalidad en España de las pensiones privadas es pésima. Cuando vos te jubiles, Hacienda se queda con todo. Siempre que tengas algún ahorro, yo recomiendo a mis alumnos, siempre fondo de inversión, nunca plan de pensión. Pero ¿qué pasaba? Les digo que, ¿por qué digo que no lo recomiendo? Antes, si vos ganabas un salario bueno, suponte a partir de 50.000 euros brutos al año, te convenía en diciembre aportar a un plan privado de pensiones hasta 8.000 euros y eso te bajaba mucho lo que pagaba impuestos al trabajo. Entonces a la gente le convenía, porque ponías hasta 8.000 euros, te dejaban Hacienda desgravarte, sobre todo para los salarios altos y pagabas poco impuesto. Eso lo han quitado, porque en el gobierno está la izquierda, estaba Podemos, Pablo Iglesias, y dijo esto es para los ricos y la clase media, y lo han bajado. Y se han cargado un instrumento como son las pensiones privadas. ¿Qué tendrían que hacer? Lo contrario, dar un incentivo fiscal para que todo el mundo en diciembre ponga 20.000 euros en un plan privado con una desgravación fiscal. Pero por motivos políticos han hecho lo contrario. Y ese es el problema. Bueno, chicos, seguimos con los temas de ejercicios, que ya hicimos dos, vamos al tercero. A ver cómo resuelven esto. Primero, supónganse, y tiene que ver con América Latina, así que les va a gustar. Imagínense que ustedes son director general de una empresa multinacional que tiene su sede central en Nueva York. Repito, una multinacional que tiene su sede en Nueva York. Y supónganse que es una empresa de bienes. ¿Qué quiere decir de bienes? Ropa, comida, coches, pero no son servicios, básicamente. Carolina pide compartir el link de asistencia para la coordinación. Ahora lo ponen, Carolina. Entonces, imagínense, repito, empresa multinacional que tiene su sede en Nueva York, de bienes, comida, ropa, coches, no son servicios. Y están pensando, ojo, poner una fábrica nueva en América Latina, pero no saben en qué país ponerlo. No saben si ponerlo en Colombia, en Venezuela o en Argentina. La pregunta sería, cuidado, no en qué país lo van a poner, sino la pregunta sería,
¿Cuáles son, por orden de importancia, atención, de ranking, los 4 factores más importantes que tú como directivo tendrías que tener en cuenta para decidir la localización de una fábrica nueva en América Latina? Por ejemplo, salarios, por decirles algo. Entonces, repito, podrían decirme, y hablo el chat, veo que ya está como una fiera, cargas salariales, seguridad jurídica, inflación del país, impuestos, aranceles, inflación. Sí, a ver, básicamente vamos a comparar lo que me dicen ustedes con los directores generales reales de empresas multinacionales que trabajan con América Latina y por orden de importancia me han dicho lo siguiente. Número uno, riesgo país, es lo que dice Jennifer, o estabilidad política económica. Como en América Latina está Petro, López Obrador, Boric, cuidado, cuidadito, a ver si te expropian, te nacionalizan, te suben los impuestos, no te dejan repatriar beneficios. Segundo, esto les va a llamar la atención, a mí también, sinceramente. Infraestructuras. América Latina tiene muy malas infraestructuras, carreteras, puertos, metro, ferrocarril. Yo, por ejemplo, les cuento una anécdota. Hace un tiempito fui a Bucaramanga a dar una conferencia y llegué al aeropuerto de Bogotá y dije, bueno, me voy a ir en coche, me alquilo un coche y me voy a Bucaramanga. Total, miré que eran, no sé, 400 kilómetros. Y los amigos colombianos me dijeron, don Mario, usted está loco, vaya en avión porque acá las carreteras no son, no son como las de España, que son todas autovías. Acá hay puerto de montaña que va a tardar mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso hace y que coste, y esto que no quede grabado, y que yo de joven tenía novia pereirana, ¿no? Entonces, con Pereira iba mucho cuando era joven, long time ago, iba mucho a Colombia, que es un país que me gusta. Ahora voy por otros motivos, ¿no? Temas académicos, pero es un país, claro, las infraestructuras son débiles. Acá, si vienes a España, verás aeropuertos, puertos, alta velocidad, metro. Entonces, en general, la falta de infraestructura es un problema. Tercer problema, básicamente, es coste de la mano de obra. Y ahí hay 3 elementos: los salarios, la educación o formación de los trabajadores y, cuidado, los conflictos sindicales. Las empresas que quieren pagar poco, tener básicamente no tener conflictos con los sindicatos y tener gente educada. Y el número 4, impuestos. Que los impuestos a las sociedades sean bajos. Ese sería el ejercicio. Bueno, muy bien, nos queda media horita, porque vamos a tener que terminar a las menos cuarto. Ya me está mi jefe presionando, le dije que todavía no puedo ponerme, pero pronto lo dejamos en media hora. Y vamos a otro tema también que quería comentar, que sí es importante en el tema de deuda, que es la deuda externa. Hemos hablado de la deuda pública interna, pero deuda externa es otra cosa. ¿Qué es deuda externa? Digo la definición. Las empresas, los gobiernos, digamos, los bancos se endeudan con el extranjero. ¿Con quién se endeudan? Con bancos, con fondos de inversión, con gobiernos, con organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario. La suma de ese endeudamiento se llama deuda externa. Entonces, los dos ratios que tienen que conocer, que son la Biblia para el análisis de riesgo país, es que tanto la deuda pública interna como la externa no debe superar, atención, el 70% del Producto Interior Bruto. Si el país tiene una deuda interna o externa superior al 70%, está mal. Y si es inferior, está bien. ¿Cómo se corrige esa deuda externa? Ya lo saben, lo vimos hoy. Creciendo, que el país crezca mucho, te baja automáticamente, o que los déficits fiscales disminuyan, gastando menos o recaudando más impuestos, cosas que no tengas que colocar más deuda. Pero hay otro tema técnico que tienen que saber. Una cosa es el ratio, que es importante que no sea superior al 70%, pero tan importante como ratio es el perfil de los vencimientos. Por ejemplo, España tiene una deuda interna del 110% del producto. Ustedes podrían decir, don Mario, están jodidos. Pero cuidado, hay que ver cuántos vencimientos de esa deuda son este año. ¿Por qué? Porque el Tesoro colocó títulos a 20 años o a 30 años. Entonces, si uno mira el perfil de la deuda española, verá que está bien perfilada, en el sentido que tiene muy poco vencimiento a corto plazo. Los dos países de América Latina que tienen más problemas de deuda, que están peor, son Venezuela y Argentina, que tienen default, ¿no? Que no pagan la deuda. Siempre es una buena idea, yo siempre lo digo a los empresarios,
pagar las deudas. Porque si no pagas la deuda, llega un momento que te cortan el grifo, no te dan dinero. Viene Argentina. Uno de los motivos, y ya me voy metiendo en América Latina, por lo cual Argentina es un desastre, uno se los conté porque ha tenido mucha inflación y la inflación es un cáncer. Otra es que nunca paga las deudas. La deuda externa no la paga a nadie, ni a los fondos de inversión, ni a los bancos, ni al Fondo Monetario, ni a los gobiernos. Quiere decir que cuando vos dejas de pagar la deuda, primero te la reperfilan, te la refinancian y luego te cortan el grifo. Argentina tiene cero financiación internacional. Comparemos con países vecinos más pobres, Bolivia, Paraguay, Perú. No tienen problema porque al pagar las deudas, si necesitan dinerillo, van al mercado internacional y pagando tipos de interés en dólares bajos, consiguen financiación. Con lo cual, si tenés un déficit fiscal, te financias fácil, pero Argentina no tiene déficit. Con lo cual, como las políticas populistas implicaban mucho gasto y poco ingreso, significa que lo tiene que financiar todo con la maquinita y por eso tiene hiperinflación. La pregunta que yo quería desarrollar, por ahora la deuda interna y externa en América Latina no es un problema. Si ustedes leen el paper que les mandé, el PDF sobre América Latina de la CEPAL del año pasado sobre este tema, verán que preocupa, pero no es tallado. ¿De qué dependerá? Si América Latina crece bien y si gasta menos, si tiene menos déficit, bien. También depende mucho de que América Latina exporte. Recuerden que la deuda externa solo se paga con la exportación. Si vos exportás mucho, podés entrar divisas y el Banco Central tiene divisas para pagar la deuda. Entonces, en la medida que haya libre comercio y que no vuelva el proteccionismo, eso es bueno. Si vuelve Trump y pone nuevos aranceles, va a ser muy difícil que América Latina pague la deuda. ¿Cuál es el elemento que yo creo que juega a favor de que no explote el tema de la deuda? Es que los tipos de interés, aunque han subido, ahora empiezan a bajar. Entonces nadie está pronosticando en este momento que los tipos de interés suban, porque cuidado, como los tipos de interés del dólar subieran, estamos jodidos, porque toda la deuda externa de América Latina está básicamente a tipo de interés variable en dólares. Gran parte, no toda. Fijo hay poquito, ¿no? Yo les conté que Europa tiene mucho fijo y menos variable. América Latina tiene mucho variable y poco fijo. Entonces, como los tipos de interés más adelante, imagínense que vuelva la inflación, empiecen a subir, ahí tendríamos un problema serio. Entonces, ese es un poquito el esquema que les quiero decir. ¿Podemos volver a la crisis de los 80? No, no porque por más de que sea grave, nunca va a ser tan grave como antes, pero además porque los países de América Latina han aprendido de aquella experiencia y ya saben que tienen que tener cuidado con endeudarse mucho, tienen que exportar, tienen que abrir sus economías. O sea, la experiencia de los 80, donde toda América Latina se conoce como la década perdida, recuerden que en los 80 había hiperinflación, recesión y deuda externa, los ha vacunado, sabemos que esto es muy grave, para no volver al mismo tema, pero sí es cierto que podemos tener riesgos crecientes de cara al futuro. Bueno, próximo ejercicio en grupo. Puntos fuertes y puntos débiles de América Latina. Si yo les preguntara a nivel económico, microeconómico, cultural, político, empiezo con lo primero. ¿Cuáles son los puntos débiles de América Latina? ¿Cuáles son las debilidades de América Latina? Hay muchas, ¿eh? Pero a ver qué me dicen, económica, política, cuáles son las que ustedes creen que son, no de Colombia, de América Latina, que también es como América Latina, es parecido. ¿Cuáles serían? Veo falta de infraestructura cultural, corrupción, capital humano. Voy mirando el chat y ahí les dejo un minutito porque ahí hay mucho, mucho por poner, ¿no? Ya cuando les diga las fortalezas, ahí hay poco. Fíjense, de todo lo que me están diciendo, dejo un minutito. Tenemos 112 participantes, excelente, muy, muy bien. En Europa, lo normal, yo que doy conferencias muchísimo, es si se escriben 140, como se escribieron acá, como mucho 80. Es cierto que el resto luego pide la grabación, ¿no? Pero mm, también depende, ¿no? Si están trabajando, la hora, pero está muy bien, ¿eh? La asistencia. Bueno, veo que están llenando un libro, ¿no? Con todas las cosas de debilidad. Fíjense, voy a mencionar algunas que preocupan. Una debilidad tiene que ver con la falta de infraestructura, lo vimos recién.
te dirán, bueno, Mario, nunca hemos tenido buenos trenes, buenas autovías, buenos puertos, buenos aeropuertos. Les conté hace un rato que según el Banco Mundial, tener buenas infraestructuras es la sexta medida de competitividad más importante, ¿no? Ese es un tema que hay que abordar porque si no tenés logística y no tenés una buena base de infraestructura, estás muy limitado a crecer en el futuro. Otro tema, América Latina está muy atrás en la cuarta revolución tecnológica. Si ustedes miran cómo está América Latina en la digitalización, en la inteligencia artificial y en la robótica, está muy por debajo de otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, cuidado, si sabemos que en 4 años eso va a ser la base de la economía, cuidado, cuidadito de no, de que hay que dedicarse, ¿no? O sea que hay que poner, los próximos 4 años todos los gobiernos deberían poner énfasis en la digitalización de las pymes, en la robótica y en la inteligencia artificial, que es un tema evidentemente que ya está y que en 4 años va a explotar, ¿eh? Va a ser muy importante. Otro tema también importante, el narcotráfico. A ver, esto lo explico. Hace 20 años había países puntuales con narcotráfico. Ahora se ha generalizado. Argentina, Ecuador, hay muchísimos países con narcotráfico y eso es un tema complicado. Por ejemplo, en España les cuento, yo tengo muchos alumnos españoles que saben quién es el ídolo político de América Latina. A ver si se imaginan. Por tema de seguridad, ¿eh? No, no, no. Milei es por tema económico, pero por tema de seguridad, ¿quién es el que es así el líder más radical? Bukele, que es el de El Salvador, que ha metido a las maras, a los pandilleros, los trata así, y eso entusiasma en España, ¿no? Porque la gente dice, bueno, don Mario, si en América Latina hay crimen e inseguridad, línea dura, ¿no? Es más, tengo algunos alumnos españoles que se quieren ir a El Salvador a vivir, digo, hombre, si querés ir a un país lindo, anda a Guatemala, que es más bonito que El Salvador, y además El Salvador está en quiebra, porque a pesar de que Bukele ha puesto orden con los pandilleros y la economía es un desastre, ¿no? Bueno, en todo caso, sí es cierto que el tema de la pandilla, el narcotráfico es un tema serio. Yo creo que es más fácil poner en la cárcel a los pandilleros que a los narcotraficantes. Los narcotraficantes son más audaces, tienen más dinero y son más crueles, ¿no? Son más así métodos poco simpáticos. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El crimen organizado y el narcotráfico. Luego, otro tema, básicamente, es el tema, a ver, un tema que yo les quiero contar. En España, por ejemplo, vos podés mandar a tu hijo al colegio público o a la universidad pública sin problema y la sanidad pública es mejor que la privada. Yo no sé Colombia, pero Argentina, cuando yo era joven, long time ago, yo estudié en colegio público y tan mal no salí. Era muy bueno el colegio público. Hoy día me han dicho, Mario, ni se te ocurra mandar a tu hijo ni al hospital público ni al colegio público porque es un desastre, ¿no? Entonces yo creo, no sé Colombia cómo está, imagino que será parecido. No sé si alguno me lo cuenta en el chat, pero en Europa sí podés mandar a tus hijos a hospital o colegio público, ¿no? En América Latina no, en Argentina seguro que no, y por lo que me dicen mis alumnos tampoco. Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que eso, claro, cuesta mucho dinero, tener un colegio privado, etcétera. Y bueno, entonces, con respecto a puntos débiles, todo lo que me habéis dicho, ¿no? Por ganar tiempo. Vamos a los puntos fuertes, que esto es más difícil. Puntos fuertes de América Latina. A ver si me escriben, muchachos, en qué puntos ven ustedes América Latina fuerte. Veamos, porque algo bueno tendremos, ¿no? Hay varias cosas que América Latina destaca. Biodiversidad, fortaleza de recursos naturales, materias primas. A ver, dejo un minutito el chat, a ver si se animan a poner más cosas buenas. Turismo, mano de obra, climas. Fíjense, de todo lo que me dicen, yo destacaría lo siguiente. América Latina es un gran proveedor de raw materials, commodities o materias primas. Piensa en una cosa, si hacemos un listado de la comida en el mundo, una parte nada pequeña está en América Latina, me refiero a la carne, al trigo, la soja, el café, el banano. América Latina es un gran proveedor de alimentos y eso es muy importante, pero todavía más importante. Yo les hablé la clase pasada, ¿se acuerdan? Que hay 3 minerales raros que con la cuarta revolución tecnológica van a ser muy importantes: el litio, el cobre y el grafeno. Resulta que los dos primeros, los principales centros de producción mundial están en América Latina. Hablamos del litio, recuerdan que les dije que hay unas salinas
en el límite entre Argentina, Chile, Bolivia y Perú, que tiene gran parte de la producción de litio mundial. Cobre, hemos dicho que Chile y Perú son los dos primeros exportadores mundiales. Entonces, cuidado, que estos tres minerales que van a ser muy usados y van a ser el nuevo petróleo, América Latina tiene una fortaleza. Otro tema también que es bueno es que estamos lejos de todo el lío. ¿Dónde están las guerras? En Ucrania, en Medio Oriente, pero América Latina está en una zona, toquemos madera, esperemos que siga, bastante tranquilo en cuanto a temas de guerras internacionales, y eso es bueno. Y luego en el tema religioso, que eso genera mucha tensión en Europa, grupos islámicos con los cuales hay dificultades, América Latina, a pesar de que hay un cambio, ¿no? Antes era muy católico y ahora sigue siendo católico, pero los grupos protestantes, ¿no? Que son muy de derecha, han crecido mucho. Fíjense que son grupos que apoyan mucho a Bolsonaro, a Trump, a Milei y tienen peso. Pero bueno, en general hay cierta armonía religiosa, no hay, como en Europa, que tenemos muchos problemas con grupos islámicos que la gente los rechaza. Entonces, eso también es una fortaleza, ¿no? Y luego, no se olviden que América Latina, comparada con el resto del mundo, tiene una población joven, ¿no? Entonces, tener población joven es una ventaja. O sea que sí tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Bueno, ya por terminar, chicos, porque en 15 minutos termino. Bueno, a ver, voy a hablar un poco de Argentina, pero ¿cómo se ve Colombia? Usted va a decir, bueno, Mario, pero mójese. Bueno, lo dije mal. Colombia es un país que siempre se ha visto bien, siempre es uno de los cuatro países preferidos para hacer negocios desde España, tanto de inversión como de exportación. Es un país que tiene un sector empresarial muy dinámico, muy emprendedor, un país que siempre ha sido muy estable económicamente. Aquí sí les cuento como cotilleo ya quizá off the record, no, a pesar que está siendo grabado, en la pelea Uribe con Santos, y aquí la prensa española era muy pro Santos, entre otras cosas porque Santos, la familia de Santos era dueña de un grupo de prensa que aquí en España es muy importante, que es el Grupo El País, el Grupo Prisa. Entonces, a nivel de prensa, yo les diría que en la pelea Uribe-Santos eh, ganaba Santos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paz en Colombia tuvo muchísima popularidad en España, había mucha gente a favor, etcétera, ¿no? Eh, el último gobierno que se fue antes de Petro, cuyo presidente, recuérdenme el nombre que se me fue, el último, que estaba antes de Petro, Duque, gracias, se lo veía, fíjense, acá en España tiene una imagen de buen gestor, buena persona, y se le veía bien, ¿no? Al final creo que se fue muy mal, pero aquí la impresión siempre que hemos tenido es que era un buen gestor, no se lo dio, después se armó un lío tremendo en Colombia, pero María Fernanda dice que no. Bueno, es polémico, ¿no? Yo te digo, no lo que dice don Mario, que no conozco, sino que es un poco la idea que se tenía, ¿no? Y fue un poco una sorpresa, ¿no? Que gane, porque acá decía mucha gente que la izquierda nunca había ganado en Colombia, con lo cual nosotros tenemos muchos alumnos colombianos, muchísimos, y todos me decían, pero mire que la izquierda nunca gobernó en Colombia ni va a gobernar, o sea que fue, entre comillas, por lo menos en Europa, ¿no? Una sorpresa. Bueno, veo que Duque, veo que en el chat no entusiasma, pero bueno, aprendo también de eso. Veo que nadie lo defiende y bueno, quizá porque dio lugar a Petro, ¿no? Con lo cual no lo habrá hecho muy bien. Pero sí llamó la atención otro fenómeno que se da en toda América Latina, la desaparición de los partidos tradicionales. Yo recuerdo que en mi época estaba el Partido Conservador, el Partido Liberal, pero que prácticamente han sido barridos, ¿no? Eso ha pasado en gran parte de otros países de América Latina. Bueno, termino los últimos 15 minutos, chicos, con Argentina. Bueno, a ver, ¿por qué Argentina, habiendo sido el país más rico del mundo hace 75 años, es de los más pobres? Es uno de los misterios que nadie puede explicar. Aquí en España se hace mucho chiste, ¿no? Uno dice, bueno, nunca hay que mezclar un español con un italiano. Ya saben que los argentinos son mezcla de español e italiano, porque hay un gen que se vuelve loco y aparecen los argentinos, que es un desastre, ¿no? Decía el famoso premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, hay tres tipos de países, ricos, emergentes y Argentina. Porque Argentina, siendo un país tan rico, nadie explica cómo, fíjense, el nivel 1 en renta per cápita hace 70 años, está en el nivel 115 en este momento. Ha habido una decadencia tremenda. Por ejemplo, la pobreza, gente que muy pobre, acá se le llama chabolas, villamiserias, que en mi época era 7% de la población, ahora es el 47%. Entonces tú coges un coche por Buenos Aires y vas a ver las villamiserias por todos lados, al lado de la carretera.
Usted dirá, bueno, Mario, pero eso en América Latina siempre existió, en Argentina no, ¿no? En Argentina era, atención que viene la última ronda para la asistencia, ¿eh? Los que no han firmado, aprovechen que en cualquier momento Don Pierre se nos va y quita la lista y ya tienen ausente. Entonces, el misterio de por qué Argentina evidentemente fue tan mal. Bueno, yo les digo algunas cosas, pero voy a terminar con Milei, que todo el mundo me pregunta. El tío está loquísimo, les voy a contar alguna anécdota y qué puede pasar con Milei. Entonces, primero, es un país con mucha inflación. Al haber inflación, ya lo hemos dicho, la economía no funciona. Segundo, Argentina no paga las deudas, no las refinancia, dice no te pago. Entonces, si no pagás, por lo menos tenés que poner cara de preocupado. Pero si no pagás y encima te reís, haces una fiesta. La última vez que Argentina hizo un default, con Cristina Kirchner, se organizó una fiesta en el Congreso de los Diputados, con vino Malbec, empanadas, asado, y todos los congresistas estaban festejando que no se pagaba. Con lo cual, los acreedores, los banqueros, los fondos de inversión, los gobiernos, el Fondo Monetario está horrorizado. ¿Qué pasó? Que en Argentina han fracasado todos, pero gran parte de los gobiernos han sido peronistas. Perón fue un líder político, un militar, que estuvo en los 40. Muchos creen que el peronismo es fascismo. No se olviden que Perón fue agregado militar con Mussolini. Pero aunque hay derecha peronista, también hay mucha gente de izquierda peronista, ¿no? Los montoneros, porque como le da mucho a los pobres, mucha gente dice, bueno, es un Robin Hood de izquierda. Entonces, pero el peronismo tiene un ala derecha y un ala izquierda. Solo hay tres partidos políticos en América Latina, a ver los que estudian gobierno, que tienen movimientos. Movimiento significa que no tiene una ideología, sino que tiene gente desde la derecha hasta la izquierda. Porque hay partidos que tienen ideología. Los tres movimientos que se consideran en América Latina son el peronismo, el APRA en Perú, de Alan García, y el PRI en México, que es el Partido Revolucionario Institucional de López, Salinas de Gortari, ¿no? El único político en América Latina que si hubiera elecciones lo ganaría, ¿quién sería? A ver, esto es interesante. Estuve el otro día en un seminario político y lo dijeron. ¿Quién es? Bueno, aparte de Bukele, Bukele lo acaba de ganar, pero aparte de Bukele, hay solamente, fíjese el desgaste de los políticos. Muy bien, López Obrador. El único que arrasaría sería López Obrador. No porque lo esté haciendo bien, lo está haciendo fatal, pero bueno, el tío es muy populista y le habla a los pobres, hace bastante demagogia, más moderado que Maduro, no es Maduro, pero ganaría claramente el partido, ¿no? Porque ya saben que él no va a ser candidato y va a haber otro candidato, ¿no? El partido Morena, que es el partido de él, ganaría. Pero todos los demás perderían. Entonces Argentina tiene, luego Argentina tuvo un problema que es el corralito, ¿no? No sé si se acuerdan que en el 2001, si vos pones el dinero en el banco, se supone que es dinero seguro. Pero en 2001 hubo una crisis en Argentina y la gente perdió parte de los depósitos en el banco. Entonces la gente no se fía de los bancos. Fíjense, les cuento una cosa interesante. El segundo país del mundo que tiene más dólares en circulación después de Estados Unidos es Argentina, incluso por encima de Rusia y de Reino Unido. La pregunta que les quiero hacer, los argentinos que tienen dólares son todos, porque hasta los jubilados, como la inflación es muy alta desde hace 30 años y la moneda local, el peso, no vale nada, compran los pocos ahorros en dólares. Entonces hay muchísima gente que tiene ahorros en dólares. Mi pregunta es, ¿alguien sabe dónde guardan los argentinos los ahorros en dólares? Porque este es un tema relevante. Mientras ustedes me dicen, les explico. Mi ley dice, llegué yo, genero confianza y todo ese dinero que está escondido va a ir a la inversión. Y si eso va a la inversión, vamos a tener un boom que vamos a hacer el milagro económico. En teoría sí, pero nadie va a invertir hasta que no vea si a mi ley lo echan o no. Entonces vuelvo a preguntar, ¿dónde está guardado el dinero de los argentinos? La gente tiene dólares, pero ¿dónde los tiene? Criptomonedas. Bueno, criptomonedas poco, ¿no? Pues ya sabes que he dicho. A ver, debajo del colchón, pero no debajo del colchón. Explico. En Argentina hay mucho crimen y mucho robo. No lo podés tener en la casa porque te roban. Entonces lo tienen en cajas de seguridad, en dólares, pero en el banco, pero no depositado en dólares. Te dirán, bueno, Mario, pero si lo tengo en el banco, lo deposito en dólares, es más fácil. No, por ejemplo, pedir una caja de seguridad en Argentina tenés 2 años de espera. Todo el mundo pone los dólares en una caja de seguridad, pero está puesto en el banco. Te dirán, ¿por qué? Hombre, te pueden robar, pero es más fácil que te roben en tu casa, vienen con un revólver, te apunten y tenés que darle el número de seguridad de la caja, que en un banco que hay más seguridad. Entonces, si todo ese dinero, que también está en Madrid, también está en Suiza, la gente lo tiene afuera,
volviera a Argentina, sería un boom y sería un país que funciona bien, ¿no? Ahora, ¿por qué pensamos en el Banco Mundial que la dolarización de Milei no es una buena idea? Usted dirá, bueno, Mario, cuidado, cuidadito, que hay dolarización en Ecuador, en Panamá, en El Salvador, y no van tan mal. Claro, pero es que Argentina es un país grande, industrial. O sea, Argentina, si me apuran, es más parecido a Brasil o a México, pero no es parecido a un país pequeño como El Salvador o a Estados Unidos. Si vos dolarizás, es como coger la llave y tirarla al río. Nunca más recuperás la llave. Y tu moneda, que es el peso, desaparece. Eso significa que vos ligás tu economía a lo que haga Estados Unidos. Entonces, imagínense que viene Trump y sube los tipos de interés. Vos, aunque no quieras, tenés que subir los tipos de interés, aunque el ciclo económico no coincida. Por eso me parece que la idea de dolarizar es mala. Pero hay otro problema peor. Para poder dolarizar y que los salarios no sean cero, tenés que tener dólares en el Banco Central. Y Argentina no tiene dólares, tiene reservas negativas, porque el peronismo, o sea, Milei, ¿por qué está jodido? Porque heredó una situación imposible. El que venga después de Petro seguramente va a estar jodido porque la situación económica sea grave, pero el peronismo lo hizo incluso mucho peor que Petro y dejó el país en ruina, en hiperinflación, recesión, en fin, con un desastre absoluto, ¿no? Con controles para todo, con inflación reprimida. Entonces, evidentemente, la inflación no ha subido no por culpa de Milei, que está hace 2 meses, sino porque ha tenido que liberalizar los precios, sincerar los precios. Entonces, ahora les digo el tema de la dolarización. El problema es que si no hay dólares y vos dolarizás, bueno, Argentina tiene, se los conté el otro día, salarios africanos y precios de Madrid. O sea, aquí todo cuesta como en Argentina, como en Buenos Aires, igual, pero un salario es, una jubilación es 100 euros, y aquí son 1.300 una jubilación. Un salario medio aquí son 2.500 y allí son 300 euros. Entonces, claro, es una combinación mala, ¿no? Ustedes dirán, don Mario, ¿puede estallar? Sí, puede estallar. De hecho, si la situación social está explosiva. Lo que pasa es que no hay alternativa. Si echan a Milei, ¿quién viene? No hay alternativa. Entonces, si vos querés dolarizar ahora y Milei se apura, los salarios van a ser de $20, con lo cual la gente se va a morir de hambre. Si en cambio esperás que haya confianza, entre dinero y el Banco Central tenga dólares, ahí podés cambiar por pesos a una tasa de conversión razonable. Ustedes dirán, don Mario, pero ¿por qué no le piden dinero al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a George Soros, a los que tienen pasta, a Warren Buffett, a los fondos de inversión? Los fondos de inversión te dicen, me gusta mucho mi ley, me encanta, pero si los argentinos no ponen el dinero, menos yo. Quiero ver si no echan a mi ley. ¿Y por qué esto de echar a mi ley no es una hipótesis rara? Porque el Congreso está de uñas contra mi ley. Miren, si tienen tiempo, yo se lo puse a mis alumnos que les interesó mucho en el máster en España. Vean el vídeo de mi ley la semana pasada, el viernes, habló ante el Congreso, 1 hora, pero no tiene desperdicio. Los mandó a la mierda. Les dijo a todos los congresistas que son unos corruptos, unos mafiosos y que voy a por ustedes, los voy a liquidar. Luego al final, cuando ya parecía que los mandaba a la mierda, dijo, bueno, en fin, como tenemos que hacer algo, los convoco dentro de 2 meses y vamos a negociar. Ustedes aceptan mi programa de austeridad o les corto no les mando dinero a ninguna provincia. ¿Cuál es el problema? Que Argentina es una democracia y es un país federal. Quiere decir que las regiones, los gobernadores, son señores feudales que mandan mucho. Y si vos te peleás con todos, pueden juntar en el Congreso 2/3 y echarte. Juicio político. ¿Recuerdan lo que pasó en Perú? Que en Perú al presidente anterior lo echaron porque se juntó el Congreso, que estaban de acuerdo, y lo echaron. Entonces, cuidado, que ese es un problema. Ahora bien, aunque las ideas de mi ley son buenas, yo soy un liberal más moderado, ¿no? Yo creo que la educación y la sanidad tiene que haber un papel importante público, que el privado también, coexistir. Soy un liberal más moderado. Pero hay gente que dice, Mario, es que Argentina está tan destrozada que o viene un loco como Milei o no lo arregla nadie. Porque cuando vino Macri, empezó a hacer chanchullo con los peronistas y al final no hizo nada. Y como Argentina está al borde de la quiebra, hay que hacer una cosa radical, de dejar que imitar y solo eso lo hace un loco. A ver, respecto a la locura de Milei, está loquísimo. Fíjense, Milei hace 3 años era un desconocido, nadie lo conocía. Empieza como tertuliano, es economista, ¿no? Él es de la escuela austríaca, de von Mises, Hayek, le gusta mucho Milton Friedman, la escuela de Chicago, y se ponía a hablar de economía. Pero se caracterizaba porque mandaba la mierda a todo el mundo, se peleaba con todos, muy agresivo.
y se fue haciendo popular. En la pandemia criticó al gobierno por el aislamiento y empezó, claro, como la situación económica se fue agravando, fue subiendo el tono. Y fíjense qué mal estará la situación, qué desesperada estará la gente que votaron a un loco sabiendo que estaba loco, ¿no? Fue un voto protesta. Lo interesante de Milei es que no es que lo votaron los super ricos votaron a la derecha tradicional. A Milei lo votó mucha gente joven, mucha gente tecnológica, mucha gente que trabaja en la economía informal y que no se ve representado por los sindicatos, y mucha clase media que veía cómo con una inflación del 200% se estaba muriendo de hambre. Y usó una expresión, no sé si en Colombia se va a entender, que en España lo entendemos, voy contra la casta. La casta son los políticos, que son todos corruptos, y yo que soy un outsider, vengo y voy a luchar. Hombre, difícil, ¿no? Porque todos los partidos políticos, obviamente, se ponen de acuerdo. De todos modos, me decían en este congreso de politología, en América Latina están tan desprestigiados los políticos que cualquiera que se presente a las elecciones que no sea político, da igual que sea futbolista, boxeador, cantante, tiene posibilidades, ¿no? Porque la gente vota cualquier cosa menos un político tradicional. Entonces, terminando con mi ley, la otra cosa que quiere hacer, que no tiene sentido, es cerrar el Banco Central. Pero si hay 190 países y hay solo 4 o 5 países pequeños sin banco central. Lo que tiene que hacer es dejar de emitir, que es lo que está haciendo, dejar de gastar, dejar de imprimir dinero, eso lo está haciendo muy bien. Pero el Banco Central, se los dije el otro día, tiene otra función, cuidar a los bancos, supervisar a los bancos. Milei dice, no importa, trae una consultora privada que los cuide. No, no podés hacer eso porque la confianza en la banca es muy importante. No puede cuidar una consultora privada que puede tener chanchullo, ¿no? Con lo cual, y voy terminando, bueno, el tema de Argentina está difícil. Entonces, Milei ha tomado una serie de medidas muy audaces, básicamente de sinceramiento económico, la situación está muy complicada, tiene a su favor que no hay alternativa porque el peronismo está destrozado, quedó muy mal, se fue hace 3 meses, el radicalismo, que es el partido de Alfonsín, tampoco, Macri tampoco, es él o el caos, o sea que tampoco hay mucha alternativa. Mucha gente tiene miedo que lo maten, es posible que intenten algún atentado porque, claro, molesta a mucha gente, bueno, tendrá que ver. La llegada de Milei al Congreso el viernes parecía Donald Trump, había como 30 custodios, bueno, estaba custodiado, parecía la llegada de Kennedy cuando asumió, ¿no? Estaba muy, muy cuidado, pero mucha gente tiene miedo que como este es medio loco y va por todos lados, lo maten. Dentro de la locura de Milei, creo que se los conté, tiene 5 perros que murieron, los clonó, y él dice que habla con los perros. O sea, el que asesora son los perros y su hermana. O sea, que desde ese punto de vista está un poco chalado. Tiene 50 y algo de años y nunca ha tenido ni novia ni novio. Su vida sexual o social es un misterio. Ahora se ha puesto de novia con una chica conocida y dicen que ella pagó 2 millones de euros para decir que es la novia porque queda bien. Y cuando era pequeño, los padres le pegaban, entonces él no se habla con los padres. Quiero decir que es una personalidad que está bastante loco el tío, pero que además es muy agresivo. Se pelea no solo con la oposición, se pelea con los amigos. Le llama rata a todo el que sea, incluso del partido oficialista. Entonces el temor es que se quede solo. Por ahora, y termino, está aguantando bien. O sea, a pesar de que ha tomado medidas terribles, que la gente la está pasando muy mal, no por culpa de él, sino por culpa de la herencia, todavía no hay contestación, ¿no? La gente dice, vamos a confiar un par de meses. ¿Cuál es el temor? Que si pasan un par de meses y la cosa no mejora mucho, la clase media empiece a protestar, porque claro, si vos mandás a tu hijo al colegio privado y tenés que sacarlo porque no llegás, y tenés una prepaga privada y tenés que llevarlo al público, la clase media, que habilidad, puede cambiar la actitud, ¿no? Entonces esa es un poco la preocupación. Bueno, muchachos, les veo con ganas de seguir 4 horas más, pero no, tenemos que cortar. Ha sido un grupo muy interesante. Bueno, les recuerdo que me pueden ubicar por LinkedIn, que me han buscado poco. Mi nombre ya lo saben, Mario Waits, W, E de España, I de Italia, T de Toledo, Z de Zaragoza. Y para estar en contacto vía conferencias, recuerden a coordinación que les haga llegar los 3 papers, sobre todo para los compañeros de finanzas les interesa más la parte técnica de la deuda, pero yo creo que todo lo que hemos visto se van con una idea bastante clara de hacia dónde van las tendencias de endeudamiento a nivel mundial. Bueno, les mando un saludo a todos, María Paula, Daniela, y muchas gracias a la universidad por la invitación, que por cierto es una universidad muy conocida en Europa.
Bueno, profesor Mario, yo quería darle las gracias pues por su intervención y también pues por sus dos intervenciones, de hecho, por haber aceptado nuestra invitación y espero tengamos el placer de volver a tenerlo con nosotros en un futuro no tan Muchas lejano. gracias. Muchas gracias, Pierre. Y si vienen por Madrid, nada, me escriben. Venga, saludos. Que estés muy bien, hasta luego. Saludos a todos.